Josué, el capítulo 1 es un preparativo para la conquista. Si hay un libro de guerra espiritual que usted debe entrenarse, que usted debe leer y que usted debe conseguir, no es un libro hecho por hombres, porque me dijo, porque me mostró, porque me soñé. Para mí el mejor libro y el mejor instructivo de guerra espiritual es la Biblia. Y el primer capítulo me habla de preparativos para la conquista. Cuando te pregunten y cuando me preguntan a mí, ¿qué es la guerra espiritual? Yo digo conquista. La guerra espiritual es conquista. Yo debo conquistar familias. Yo debo conquistar mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida ministerial. Con la guerra espiritual puedo conquistar territorios. Con la guerra espiritual puedo conquistar naciones y quitárselas al enemigo. Territorios donde el enemigo ha tenido potestades, gobernadores, huestes, que eso lo vimos en guerra espiritual número 3. Y yo debo conquistar porque ya me han sido entregadas, porque ya me han sido delegadas. Vamos a leer el capítulo 1 de Josué, donde la palabra frase para que tú entres a ser un guerrero espiritual es esfuérzate y sé muy valiente. El guerrero espiritual debe esforzarse y ser muy. Mire que allí le aumentan ese prefijo, muy. No solamente valiente, muy valiente. Perdón, preparativos para la conquista. Dice, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, conquistar, arrebatar. Eso es guerra espiritual. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire todos los territorios que se nos han sido entregados para conquistarlos, para arrebatarlos. La pregunta es, ¿qué territorio ya conquisté? ¿Será que los territorios que me han sido entregados todavía los tiene el enemigo? Territorios como mis hijos, territorios como mi salud, territorios como mi ministerio. ¿Será que yo he sido esforzada y valiente y he ido a recobrar esos territorios que me fueron entregados a mí? No le fueron entregados al enemigo, el enemigo fue y usurpó. Adán y Eva se les entregó ¿qué? El paraíso. Pero el enemigo fue ¿y qué? Cambió la mente de Eva, cambió la mente de Adán, ellos desobedecieron y ese territorio, ¿a quién se le fue entregado? Al enemigo. Pero ese territorio nos pertenecía a nosotros, ese territorio nos pertenece y por eso es que nosotros estamos apuntando a la tierra prometida, al paraíso, a ese gran evento que va a tener lugar en las nubes con el rapto de la iglesia. Pero nosotros hemos sido llamados a conquistar esos territorios. Mira, el Señor dijo, les voy a entregar de norte a sur, les voy a entregar de este a oeste. Simplemente que allá van a haber Eteos, Fereceos, Jebuseos, que son enemigos, pero que cada uno se va a derribar. Lo que pasa es que nosotros como iglesia hemos tenido miedo, por eso es que esto lo empezamos, por eso es que el Señor empezó diciéndole, esfuérzate y sé muy valiente, porque para poder sacarlos hay que ser esforzados, porque para hacer guerra espiritual yo debo ser valiente, porque yo no puedo dejar en manos del enemigo lo que ya se me delegó, lo que ya se me entregó, lo que por ley y por derecho es mío. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Cuando tú retomas territorios, haces prosperar tu camino y todo te va a salir bien.
9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Se te ha sido entregada una tierra, se me ha sido entregada una tierra. Yo necesito ir a pelear, yo necesito ir a conquistar, yo necesito ir a recobrar esas tierras, esos territorios. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová nuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Mire que antes de hacer guerra espiritual, el Señor ya te ha entregado reposo y ya te ha entregado la tierra. Por eso es que nosotros debemos estar reposados a la hora de hacer guerra espiritual. ¿Y por qué reposados? Precisamente tuvimos que haber hecho una liberación por todas las cosas que hablamos hace 8 días, por todo lo que nosotros mismos pactamos, por todo lo que a lo que nos pactaron. Necesitamos entrar reposados porque aquí Josué lo dijo. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés, que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de nuestros hermanos y les ayudaréis. Mire cómo habla de que él dijo, mire, las familias se van a quedar seguras, el ganado se va a quedar allí, todo lo que tenemos se va a quedar seguro. Nosotros somos los que tenemos que prepararnos y armarnos para ir a ese territorio, limpiar. Y cuando ese territorio esté limpio, ahí sí vamos por nuestras familias. Por eso es que tú llegaste solo a la iglesia. Por eso es que tú estás yendo solo hoy a la iglesia. Por eso es que todavía no están tus hijos. Por eso es que todavía no está el esposo. Por eso es que todavía no está el primo, el tío, el sobrino, el amigo. Porque ellos se quedaron allí esperando a que tú vayas. Porque si hay una casa que tú tienes que ir, es como si en el campo físico te entregaran una casa y te dijeran, mira, esta casa es tuya, esta casa te pertenece, pero tú tienes que ir primero, limpiarla, asearla, sacarle ratones, sacarle cucarachas, sacarle lagartijas, sacarles arañas, posiblemente gatos que se han entrado por la azotea. ¿Tú qué haces? ¿Te vas solo a limpiar para que tu familia la habite o se van todos y se meten allá a vivir así? ¿No es cierto? Tú primero vas y dices, bueno, ya me entregaron una casa para que viva mi familia y yo. Entonces tú vas y limpias, tú vas y sacas. Si hay alguien allí que no quiere salir, tú vas y con ley y con orden judicial lo sacas. Cuando ya la casa esté limpia, tú inmediatamente vienes por los tuyos. Entonces en guerra espiritual, eso es lo que nosotros estamos haciendo y por eso muchos de nosotros estamos solos en las iglesias. Por eso es que tú eres el llamado y te sientes solo. Tú dices, pero ¿por qué mi hijo no va? ¿Pero por qué mi hija no va? ¿Pero por qué mi esposo no va? ¿Pero porque yo soy el llamado de la familia, el único cristiano, al que le pasa todo? Porque es que fuiste tú el llamado a ir a limpiar esos territorios y a recobrar esos territorios para que una vez ellos limpios, tú puedas venir y ahí sí introducirte con tu familia, pero ya el terreno limpio. Miren que acá lo dicen. 14. Y ojalá te puedas aprender esta parte de la Biblia. Dice, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés. Moisés os ha dado a este lado del Jordán, o sea, al otro lado. Dice, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, mas nosotros, los valientes de casa profética a la hora de la oración, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado.
a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera solamente que te esfuerces y que seas valientes. Y de ahí es otro tema, lo manda. Dice el capítulo 2, Josué envía espías a Jericó, que ese ya es otro tema, porque vamos a pasar al capítulo número 5. Entonces, ya sabemos que para entrar a la guerra espiritual debemos que ser esforzados y valientes. También la instrucción de Josué era que toda la familia se quedara al otro lado del Jordán para ellos ir, pelear, retomar, y que cuando ya estuviera limpio, inmediatamente ir por las familias e introducirlos. Bueno, el tema de circuncidados para ir a la guerra está en el capítulo de 5 de Josué y tiene por título La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Josué 5. Vamos a leer qué es la circuncisión, porque muchos me pueden decir: ay, ¿cómo así? O sea que tenemos que volver a los pactos, a los antiguos pactos, y meternos a una iglesia donde practican la circuncisión y cortan el prepucio. No, porque acuérdese que todo es sombra y figura. El Antiguo Testamento era sombra y ahora es figura, pero entonces no estamos hablando de la circuncisión de un prepucio y que sea allí físico, sino de mi corazón. Yo debo entrar a hacer guerra espiritual con mi corazón circuncidado. Y este fue el éxito de Josué a la hora de ir a recobrar territorios. Porque nótese que él tomó, la toma de Jericó estuvo bajo la dirección de Josué. Estuvo la toma y la destrucción de Jai en el capítulo 8, en el libro de Josué. Estuvo también la lucha contra los gabaonitas. Usted puede seguir leyendo todo el libro de Josué, que fue de reconquistar, fue de recobrar territorios, puede ir a tomar los montes, puede ir a recobrar tierras. Pero él hizo algo, él dijo: bueno, ya el Señor, como guerrero del Señor, me dijo que necesito ser esforzado y valiente. Entonces usted hoy va a decir: bueno, voy a entrar a hacer la guerra espiritual, esforzado y valiente, porque él me dijo: no temas porque yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Esa debería ser el santo y seña de los guerreros: esfuérzate y sé valiente, porque yo ya te entregué las tierras, porque yo ya te entregué tus hijos, tu casa, tu hogar, tu familia, tu ministerio. Yo ya los entregué. Tienes que ir a retomarlos, a reconquistarlos, porque el enemigo ha querido venir a habitar en cada uno de estos territorios. Entonces, lo primero que hizo Josué, y yo lo tomaría como la primera llave para él poder entrar a hacer la guerra espiritual, fue que él usó la circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Es cortar. Era señal de pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17. Usted encuentra la circuncisión en Génesis 17, y Génesis 17 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y estableció un pacto con él. Y miren lo que le dijo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para que yo sea su Dios y el Dios de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Entonces, a Abraham se le dio la señal de que se tenía que circuncidar, ¿cierto? Josué dijo que también dijo la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Antes de entrar a hacer guerra espiritual, nosotros nos debemos circuncidar. Pero vuelvo y le digo: no se asuste. No tienen que ir a buscar al rabino, a las personas que andan al antiguo pacto. Venga, yo vengo a que me circuncide si soy hombre. No, estamos hablando de la circuncisión de nuestro corazón.
¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo llego yo a los pies de Cristo? ¿Qué tengo que circuncidar? Circuncidar significa cortar. Yo siempre acostumbro en guerra espiritual y antes de hacer guerra espiritual, en oración, decirle, Señor, saca tus tijeras espirituales y corta lo que tengas que cortar, así me duela. Quita lo que tengas que quitar, porque imagínense en la circuncisión, en ese tiempo sin anestesia, sin la asepsia que hoy en día, imagínense en lo doloroso que pudo hacer y sin embargo yo lo hacía. Pues yo sé que y entiendo que mucha gente la circuncisión de su corazón le ha dolido. Circuncidar es cortar cosas, cortar con el lesbianismo, cortar con el homosexualismo, cortar con muchas cosas que vienen allí arraigadas, pero el Señor dice, es necesario que si tú quieres ser un guerrero espiritual y como lo hablábamos ahora, de revisar esa armadura y que no tenga hendiduras, porque por allí nos está afectando el enemigo, yo debo circuncidarme. Yo debo circuncidar la carne, yo debo circuncidar pensamientos negativos, yo debo circuncidar lo que me está haciendo daño, lo que me está afectando, lo que me está cargando, lo que me está molestando. Yo debo circuncidar con paradigmas. Yo debo circuncidar con, es que yo soy así porque así me hicieron. Yo debo circuncidar con mi carácter. Yo debo circuncidar mi ego. Yo debo circuncidar mi yo. Yo debo circuncidar el yo pienso. Yo debo circuncidar muchas cosas que el Señor me está pidiendo para que yo sea efectivo y efectiva a la hora de hacer guerra espiritual. Circuncidar es cortar. ¿Y qué tal si en esta tarde usted le dice, Señor, saca tu tijera espiritual y corta en mí todo lo que te desagrada? Todo aquello que por más de 20, 10, 15, no sé cuántos años tú tengas en este camino, de camino al Calvario, como le digo yo, en este cargar esta cruz, esta amada cruz a la que amamos y por la que morimos. Dile, Señor, corta en mí todo aquello que te está estorbando, todo aquello que no me está haciendo entrar en el camino de la perfección, todo aquello que me está teniendo en sequía, todo aquello que no le está dejando dar vigor a mis huesos, todo aquello que no me está dejando ir a las aguas, todo aquello que me está dejando amar más al mundo. Circuncida en mí algo que me esté afectando mi alma, circuncida en mí emociones negativas, circuncida en mí las emociones como miedo, como temor, como incertidumbre, como angustia, situaciones que me hacen estar tan pegadas al mundo. Yo tengo una lista de emociones. Circuncida en mí traumas, circuncida en mí tantas situaciones como miedos, enfermedades, depresión, tristeza, angustia. Bueno, no la tengo aquí a la mano, pero yo quisiera dentro de 8 días leérsela, porque es que solamente hablamos de la depresión y la tristeza, pero hay 450 emociones. 400, yo tengo un libro que se llama El libro de las 450 emociones. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que circuncide en nosotros cada una de esas emociones de miedo, de agotamiento, de ensimismarme, de callarme, de no sentirme, de sentirme desechado, de sentirme abandonado, de sentirme frustrado? Porque circuncidar es cortar. Tú hoy dile, Señor, yo quiero ser efectivo y yo quiero que tú cortes de mi vida todo aquello que te estorba, todo aquello que te incomoda, mi altivez, mi forma de ser. A veces soy prepotente, a veces soy histérico, a veces soy como que me dicen las cosas y como que no las recibo de buena manera. Circuncida en mí todo lo que te esté, lo que te esté estorbando, lo que le esté estorbando a mis hijos, en lo que yo esté fallando. Es tarde. Mire, usted hoy ha venido a una circuncisión. Yo no sé usted cómo lo tome, pero para mí es tarde de circuncisión. Voy a tomar agua. Quiero hablarles muchísimo y quiero enviarles muchísimo, pero todos saben el aguijón que ha sido puesto en mi carne, que me seca la voz, que me seca la vista, por eso a veces veo como borroso, pero acá sigo, por este síndrome de el lloro, que yo sé que va a ser momentáneo, que va a ser pasajero, pero créanme que tengo tanto para enseñarles y les pido un poquito de paciencia. Bueno, hermanos, esta es tarde de circuncisión. Esta es tarde para estar circuncidados. Circuncisión es una señal de pacto. Circuncisión es consagración.
Circuncisión es un paso de obediencia. Circuncisión es cortar lo carnal, porque en el tiempo de Abraham era cortar la carne. ¿Qué es eso que le tenemos que decir al Señor hoy? Córtalo de nuestra carne, esta carnita. ¿Qué es lo que tiene que el Señor cortar hoy para que tú puedas pasar a ser un guerrero del Señor? Cortar, atar esas pasiones. Es dar un paso de la niñez. Cuando ellos se circuncidaban, daban un paso de la niñez a la adultez. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con la circuncisión dejamos de ser niños para empezar a ser adultos. Y cuando tú eres adulto, pues ya puedes, se te pueden entregar esas armas. Dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Voy a leer el capítulo 5 y dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mire cómo aquí hablan. Aquí ya empezamos a ver enemigos y vamos a ver por todo lo largo de guerra espiritual a los jebuseos, a los fereceos, a los heteos, a todo lo terminado en eos. Y aquí podemos ver que se levantó un grupo, amorreos, lo puede leer en el capítulo 5 en el versículo 1. Dice amorreos que estaban en el occidente y cananeos. Y contra ellos fue que Josué tuvo que ir a pelear para poder derrotarlos y conquistar esa tierra. Pero dice que ellos escucharon algo. Dice, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Y desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mire cómo, ¿qué los hizo desfallecer en ese momento? Que ellos oyeron la palabra de Jehová. Por eso es que tú tienes que aprenderte la palabra de Jehová. Por eso es que tú tienes que levantarte. Pide al Señor que te levante en esas madrugadas y empieza a leer. Empieza a escuchar la palabra de Jehová. Dile al Señor que te revele. Dice que cuando los amorreos y los cananeos escucharon de todo lo que Jehová había hecho y cómo había secado las aguas para que ellos pudieran pasar, el corazón de ellos desfalleció. En el nombre de Jesús, en el nombre de su palabra, los demonios tiemblan y se van. El arma que tú necesitas y el arma más poderosa que tú necesitas para derribar amorreos y cananeos que están en esos territorios que tú vas a conquistar es que tú recites la palabra, es que tú leas la palabra, es que tú ores con la palabra. Orar con entendimiento. ¿Y el entendimiento qué es la palabra? Cuando tú recitas la palabra no hay amorreo que se resista. Cuando tú recitas, cuando tú crees, cuando tú cantas con la palabra, no hay cananeo que se resista. Aquí lo estamos viendo. Y esto es uno de los puntos estratégicos y fue una de las armas estratégicas para que Josué fuera un vencedor. Por eso el Señor le dijo, levántate, esfuérzate y sé valiente porque van a haber enemigos. Pero le dijo algo, mire que le entregó un arma. Solamente te pido que como mi siervo Moisés atendió a las leyes, estatutos, mandamientos y decretos y entendió la Torah, tú también lo hagas. Si tú quieres ser un guerrero poderoso, tú tienes, esta es tu mejor espada. La Biblia. Si querías entrar a este curso, a este seminario de guerra espiritual, para que se te entregaran las armas y pudieras derribar, aquí está la primera arma. Aprenderte su palabra, enamorarte de su palabra, apasionarte por su palabra. Cuando tú lees la palabra, en el mundo espiritual estás enviando flechas. Cuando tú lees la palabra en el mundo espiritual, estás haciendo guerra espiritual. La palabra es tu aliento, la palabra es tu consuelo, la palabra es tu soporte. Esta palabra es tu escudo, mira. Esta palabra es tu espada, es más cortante que espada, más cortante que una espada de dos filos. La estrategia para que Josué ganara las guerras fue la palabra de Dios. Solamente te digo, esfuérzate. Y toda la ley que aprendió mi siervo Moisés en obediencia, la tienes que aprender tú.
Primera arma de guerra espiritual, leer la palabra. Primera arma, enamorarme de la palabra. Primer arma, hablar con su palabra, orar con su palabra, creer en su palabra. Dice que desfalleció el corazón de los enemigos y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mira cómo podemos ver que aquí hubo un Josué que no empezó a gritar, fuera amorreos, fuera cananeos. No, a Josué le dijeron, mira, los amorreos escucharon lo que el Señor había hecho con ustedes, Jehová fuerte y poderoso, y no hubo aliento en su corazón. ¿Y qué significa que no hubo aliento en su corazón? Que les dio un infarto. No hubo aliento en su corazón. ¿Aliento qué es? Ruah, soplo, aliento. O sea que muchos de ellos murieron al escuchar solamente lo que el Señor había hecho. Por eso es que tú, en cada situación difícil, yo te voy a dar una estrategia. Glorifica al Señor. Cuando el enemigo quiera venir como un río, dice que el Espíritu de Jehová levanta bandera, porque en la situación difícil a donde tú estás y donde tú te encuentras, empiezas a alabar. Señor, no entiendo, pero te alabo. Por eso lo importante, mis amados, de tú llegar muy temprano a la congregación. Yo sé que todos llegamos paliados. Yo sé que no hay el primero que diga, me vine feliz para la casa del Señor, me vine a pie, dejé la nevera vacía, dejé a mi hijo solo, lo dejé en rebeldía. Yo sé que ninguno quiere llegar riéndose, yo sé que todos nos queremos quedar acostados, más es un domingo, si toda la semana he venido trabajando duro, más si tengo a mi hijo en la casa y no lo veo entre semana, más si no veo a mi esposo, más si está lloviendo, más si no tengo para el transporte, más si me toca irme en un bus incómodo, más si me toca irme a pie. Pero es el arma más poderosa, tu poder llegar con el nudo en la garganta, con la deuda, con todo lo que dejaste poder, pero poder alabar, porque el enemigo va a decir, ¿cómo así que está con tantas situaciones y está alabando? Cuando tú alabas, mira lo que pasa en el corazón de los enemigos. Desfalleció su aliento, dice. Cuando los enemigos, es que léelo, el capítulo 5 dice, cuando los amorreos y cuando los cananeos escucharon todo lo que el Señor grande y poderoso había hecho con los hijos de Israel, desfalleció su corazón y no quedó aliento en ellos. No va a quedar aliento en tus enemigos si te ven alabando. No va a quedar más aliento en tu... Lo que alimenta a los enemigos y por eso no está siendo efectivo en el campo espiritual es la queja. La queja hace que mi enemigo crezca. La queja hace que el demonio que estaba pequeñito atacándome se vea como un Goliat. La queja hace que yo retroceda. La queja hace que lo que ya estaba por llegar y yo por recibir o se estanque y se paralice o retroceda. La queja hace que yo caiga en depresión. La queja hace que los demonios que me estaban atacando se fortalezcan. La queja hace que el diablo se coloque feliz y contento porque está cumpliendo su cometido. La queja hace que lo que yo estaba por recibir ya no lo reciba, porque el Señor dice, no estás preparado. Aquí lo que hizo que el corazón de estos enemigos desfalleciera no fue la queja, sino los milagros y las proezas. Entonces, cuando tú estés en una situación difícil, tú dices, sí, estoy pasando por esta situación, pero si el Señor lo hizo conmigo hace tantos días, hace tanto tiempo, hace tantos años, también lo hará hoy. Y sí, me está doliendo, pero voy a alabar. Y sí, me está doliendo, pero voy a glorificar. Porque si sacó a Moisés de la tierra de Egipto y lo hizo pasar por el Mar Rojo con más de 2,000 personas y lo llevó camino a tierra prometida, también lo hará conmigo. Porque si le llevó sustento a Elías, lo hará conmigo. Porque si lo sacó de la cueva, lo hará conmigo. Porque si hizo que un David derribara a un gigante, lo hará también conmigo. Porque si levantó a hombres y mujeres de la Biblia, levantó un Lázaro después de 4 días de muerto, también lo hará conmigo. Cuando tú empiezas y sacó, porque si sacó a un Jonás del pez, de ese vientre, si sacó a Jonás de ese vientre, de ese gran pez, 3 noches de oscuridad, 3 noches de incomodidad, 3 noches, discúlpeme la palabra, de asquerosidad, porque es que un vientre, imagínense en qué puede haber en un vientre de un pez.
Si lo sacó de allí, yo me estoy sintiendo así, en esas noches de incomodidad, en esas noches de desespero, en esas noches de sofoco. Imagínense en el sofoco que pudo haber sentido Jonás, por dónde le iba a entrar aire. Si lo hizo, eso es lo que Dios quiera que tú escuchar de tu voz. Esa es la mejor arma espiritual, esa es la mejor guerra espiritual. Y hoy se te está entregando esta estrategia. Pastora, yo pensé que guerra espiritual era echar fuera. Sí, guerra espiritual es echar fuera. Yo he hecho fuera. Y acabo con la trinchera del enemigo cuando se me quiere venir a sentar acá en mi casa, en mi poltrona, en cualquier parte. Yo le quito, mejor dicho, como se dicen los tumbarranchos espirituales. Sí, yo aquí, mejor dicho, yo con mi man, sí, les quito el rancho, lo que sea por donde haya entrado. Pero aquí la estrategia de guerra espiritual fue que los enemigos escucharon de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y esto por qué lo escucharon? ¿Porque leían la palabra? Yo me pregunto, ¿será que los amorreos y los cananeos en ese tiempo leyeron la...? No, porque lo escucharon de los israelitas. Yo no creo que un amorreo se haya puesto a leer la Torá. Yo no creo que un cananeo se haya puesto a leer la palabra. Yo lo que creo es que ellos escucharon a los israelitas diciendo las hazañas y las grandezas del Señor, y eso hizo que el corazón de ellos desfalleciera. Eso hizo que el corazón de ellos temblara. Eso hizo que ellos dicen que no hubo más aliento, que su corazón desfalleció. Tu voz, tu alabanza es lo que hace que el corazón... que el corazón de los enemigos tiemble, que el corazón de los enemigos desfallezca. Con el nudo en la garganta alaba, como dice la adoración. En la prueba alaba. En la tristeza alaba, en la angustia alaba. No estás entendiendo absolutamente nada, pero alaba. Había un Pablo en la cárcel y Silas que no estaban entendiendo absolutamente nada. Su piel estaba cortada, estaban supurando sangre, estaban supurando agua, estaban hechos absolutamente nada. Tenían dolores, tenían hambre. Ellos no estaban entendiendo nada, les arrancaron la ropa, los latigaron. Los despreciaron, estaban en el calabozo más horrible y asqueroso, en el de más adentro. Estaban compartiendo con ratas, estaban compartiendo con murciélagos, con cucarachas. Yo no sé qué animales había en ese tiempo. Estaban sintiendo esos olores a sudor, a cualquier cantidad de cosas, pero estaban alabando, estaban adorando, estaban glorificando. En esa situación que no entiendes, alaba. Y cuando tú alabas, la atmósfera empieza a cambiar. Por eso es importante la adoración cuando tú entras al culto. Por eso nosotros entramos con adoración, porque nosotros vemos entrar a la gente cansada, como la canción, cansados del camino, sedientos de él. Muchas luchas han perdido y sin fuerzas han llegado. Nosotros los vemos. Cuando tenemos la oportunidad de ministrar desde el altar, nosotros vemos que muchos no quieren llegar. Nosotros vemos las caras de muchos, como quien dice, ya si esto es lo último, pues esto es lo último que voy a hacer, como la mujer que estaba allí con su hijo y dijo, pues profeta, tengo un poquito de harina para mí, para mi hijo, y pues yo lo voy a comer y nos echamos a morir. Veo muchos con esa actitud en la iglesia, pues hoy solamente me queda un poquito de harina, pues me la vengo a comer y nos vamos a morir. Veo muchos como Agar, llegando como Agar, dejando a su hijo a un lado y se vienen a llorar porque ya que se lo lleve el homosexualismo, ya no hay nada que hacer, es un caso perdido. No. Tú tienes que alabar. Yo te doy el consejo cuando llegues a la iglesia, la mejor arma. Y hoy se te ha sido designada el arma de la adoración, el arma de poder declarar la palabra del Señor, el arma de poder contar sus maravillas. Por eso lee la palabra, lee los libros de la Biblia, enamórate de Moisés. Yo le digo a mi esposo, mi amor, perdóname, pero yo te voy a decir algo. No solamente de ti estoy enamorada primeramente del Rey de Reyes y Señor de Señores, de mi Padre, que mejor dicho lo amo por encima de todas las cosas, pero sabes que también estoy enamorado de un Moisés, pero sabes que también estoy enamorada de un Elías, pero sabes que también estoy enamorada de un Pablo, pero sabes que también estoy enamorada de un Esteban, pero sabes que también me enamoré de hombres y mujeres en la Biblia, a los que cuando estemos allá arriba les vamos a hacer tantas preguntas, a ese del que menos hablamos. De ese estoy enamorada, hombres y mujeres que la dieron toda por nuestro Señor Jesús. Dice, en aquel tiempo, y aquí entramos al tema, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos
de Israel. Hazte cuchillos afilados. Y la instrucción para el día de hoy es, iglesia, hazte cuchillos afilados. Es un mandato, es una orden. Él obviamente circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Sabe qué significa Aralot? Mire lo que dice. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Tú vas a tener que salir de este entrenamiento el día de hoy afilando cuchillos. Yo no sé qué cuchillo el Señor te va a mandar a afilar, pero el Señor, instrucción, en nuestro sexto jueves de guerra espiritual, el Señor dice hoy, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Si dice segunda vez es ¿por qué? Porque ya estaban, ¿cierto? Pero no estaban preparados. Él dice, vuélvalos a circuncidar. Hazte cuchillos afilados. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Hoy vas a tener que ir al collado de Aralot. Hoy vas a tener que afilar cuchillos. Primera estrategia del guerrero espiritual, afilar cuchillos como Josué. Afilar cuchillos e irte al collado de Aralot. El collado de Aralot significa carne, prepucio, piel. Vas a tener que ir al collado de Aralot a dejar ese pedacito de hierbo que te está afectando. Vas a tener que ir al collado de Aralot a dejar esa carnecita que te está afectando, que no te está dejando tener intimidad con el Señor. Pregúntale al Señor, ¿cuál es ese pedacito de carne que no me está dejando acercarme más a ti? ¿Cuál es ese pedacito de carne que hoy me tengo que circuncidar? ¿Cuál es ese pedacito de piel que me está sobrando? ¿Cuál es ese pedacito de piel? Porque aquí estoy afilando el cuchillo. Tiene que hoy, el Señor te está diciendo, afila el cuchillo, porque lo que se viene es circuncisión. Tienes que afilar ese cuchillo para cortar tu carne. Tienes que afilar ese cuchillo para cortar ese prepucio. Imagínense la experiencia tan dolorosa. No es fácil, ¿cierto? Qué experiencia tan dolorosa entrar. ¿Saben qué es Aralot? Y lo puede leer allí en el capítulo 3 del versículo 5. Aralot es un quirófano. Aralot es el quirófano donde tú y yo tenemos que entrar y pasar antes de ir a la guerra, antes de ser guerreros espirituales. Aralot te está esperando para que tú tengas un encuentro con Dios. Así como Jacob entró a Peniel y en Peniel él tuvo un encuentro y una experiencia tan sobrenatural. Miren que la Biblia nos muestra y nos enseña a dónde debemos ir nosotros a arreglar cada parte de nuestro cuerpo. En Peniel, yo siento que en Peniel es donde el Señor nos cambia el nombre. En Peniel fue donde se le cambió el nombre a Jacob. En Peniel fue donde el Señor luchó. No sé de la manera que habrá luchado, porque dice que hasta que rayó el alba. Y fue tanta la lucha que él quedó cojo. El Señor tuvo que, para que lo soltara, porque Jacob no quería, le tocó el muslo en la parte de arriba, dice que él quedó cojo y pudo soltarlo. Imagínense en la pasión que este hombre tenía porque le cambiaran el nombre. Peniel es el lugar donde debemos entrar para que a ti y a mí se nos haya cambiado el nombre. Ese nombre que nos puso la vida, ese nombre que nos puso una mamá inconsciente, de bueno para nada, de usurpador, es que usted es un engañador, es que usted es un mentiroso, es que usted no sirve nunca para nada. Ese nombre, allí es donde tenemos que pelear con nuestro Señor para que nuestro Peniel es donde nos cambian el nombre con el que veníamos del mundo, porque tú del mundo venías con un nombre. Y para tú poder entrar a los caminos del Señor, el Señor le tocó cambiarte el nombre y decir, mira, tú eres mi real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Tú ya no eres con el nombre que venías, el que te había puesto un hombre, el que te había puesto un jefe. Es que usted es un bueno para nada, es que usted es un mediocre, es que usted es un inepto, es que usted no sirve, es que usted es un frustrado, es que usted es un arruinado. Por ahí se escucha mucho una canción, y lo escuchaban mucho los ancianos, que el arruinado, es que usted, con ese nombre veníamos de allá del mundo. Con la pobrecita, es que usted es la abandonada. A mí el Señor me cambió el nombre porque a mí el mundo, a mí me tocó entrar a un Peniel, porque para el mundo yo era la abandonada con 2 hijos.
Para el mundo yo era a la que le habían quitado la dignidad. Para el mundo yo era la pisoteada. Pero el Señor, yo entré a un Peniel y el Señor me cambió el nombre y me dijo, mía eres tú. Y ya no te van a llamar más desechada. Eres mi hija. ¿Y saben qué me dijo cuando entré a Peniel? Isaías 54:4. No temas, ya no vivirás más avergonzada. No tengas temor, porque ya no habrá más deshonra para ti. En el mundo yo era la deshonrada. Y cuando yo entré a un Peniel, el Señor me dijo, ya no eres más la deshonrada. Ahora eres mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Entonces, Peniel es para cambiar los nombres. Pero Aralot es para quitarme la carne que me está colgando. Es como la liposucción espiritual. Es eso que yo tengo que cortar, que me está estorbando, como mi mamá me dice, cortar las chuletas, porque mi mamá es una mujer de mucha guerra, de mucha oración, y siempre ella siempre decía, ponga a ayunar las chuletas. Cuando nos veía muy carnales, cuando nos veía muy que nos enojábamos, nos poníamos bravos por cualquier cosa, como que se salía el Chucky, ella decía, ponga a ayunar esas chuletas, ponga a ayunar las chuletas. Y Aralot es eso, donde nosotros tenemos que llevar las chuletas, porque a veces nos creemos muy espirituales, pero estamos como con obesidad mórbida espiritual. Tenemos tanta carne, mis hermanos, que a veces no cabemos ni por la puerta de la iglesia. Entonces usted hoy va a decir, Señor, yo voy a ir a Aralot. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo nunca digo, hermanos, es que por ahí un ángel, es que por ahí... No soy mística, y cuando hablo de cosas soy muy certera, porque el Señor me dice, vea la Biblia, abre la Biblia, lee la Biblia. Aralot está en capítulo 5 del versículo 3 del libro de Josué. Dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Mira lo que pasó allí. Josué dijo, mire, es mucha la tierra que tenemos que ir a conquistar, pero aquí pasa algo. Aquí no podemos ir en la carne. Tú no puedes ir en la carne a hacer guerra espiritual. Porque imagínate una carne echando fuera otra carne. Pues son dos carnes que se van a volver un sudado espiritual. Entonces, tú tienes que dejar la carne de un lado, tú tienes que cortar la carne, tú tienes que hacer la liposucción espiritual y va a doler. Porque si algo duele, es que te corten. Cuando uno se corta un pedacito de carne, eso duele. Y por eso nos está doliendo. Yo te puedo decir algo hoy. Si a ti te está doliendo la vida espiritual, eso es algo bueno. Yo a veces digo, la vida espiritual te tiene que doler. A veces yo digo, yo siento y aparentemente todo está bien, pero me dan como por ganas de llorar. Hay algo. La vida espiritual te tiene que doler. Tú tienes que tocar la vida espiritual, sentir la vida espiritual. Y nótese que Josué, en esta primera estrategia de guerra, para ir a conquistar Jericó, para ir a hacer la toma de Jai, santo Dios, para ir a derribar Amalek, Jereseos, Febuseos, Eteos, Amorreos, Cananeos, él tuvo que decir, bueno, está bien, porque en la misión de los 12 espías, dicen, los 12 espías, los 10 espías dijeron, no, nosotros somos como langostas, no, eso allá hay gigantes, esa tierra es linda, esa tierra es hermosa, esa tierra es, así es, el reino de vida. Esa tierra es hermosa, esa tierra es preciosa, pero hay gigantes, pero hay enemigos. No, nosotros somos como langostas. La pregunta es, Josué le estaba haciendo esa pregunta, Josué le dijo, vaya y miren, a ver cómo nos ven ellos. No, la pregunta era, vayan y conquisten esa tierra, vayan y vean lo bonito que hay. Entonces, en guerra espiritual, yo no puedo ver todo difícil. Ejemplo, grupo de intercesión. Vayan al Bronx y vamos a rescatar niños, y vamos a rescatar almas. No, usted viera eso en el Bronx, eso tienen allá tiburones, y eso tienen leones, y allá, mejor dicho, el que llega lo tiran y se lo comen, y eso allá, eso. No, es que estaba pasando lo mismo. Nosotros tenemos que ir y conquistar territorios.
Nosotros tenemos que decretar y declarar que donde hay burdeles y donde hay antros de mala muerte van a haber iglesias. Nosotros tenemos que decretar que donde vive la bruja va a vivir un profeta, va a vivir un evangelista. Nosotros debemos decretar, pero esta gente hizo lo contrario, dijo, no, somos como langostas. ¿Somos como langostas? ¿Se vieron como eran langostas? No. Entonces, aquí lo que está pasando es que cuando yo entro a Aralot, yo tengo que cortar con todo esa, que caigan esas escamas que me hacen ver al enemigo más grande, que me hacen ver como un perdedor. Porque es que en Cristo Jesús somos más que victoriosos, somos más que vencedores. El Señor dijo, no va a ser fácil, por eso les digo, esfuércense y sean valientes, pero yo voy a ir delante de ustedes como poderoso gigante. Nosotros somos hijos como lo cantábamos el domingo. Yo les decía, ¿ustedes son gatos o son leones? Por eso rujan, los leones rugen. Mire, cuando usted llega a un territorio y usted ruge, el enemigo tiene que huir. Usted no puede sentirse como una langosta, usted no puede sentirse, es que yo soy el pobrecito fatigado y sin consuelo. Donde usted se pare tienen que haber milagros, donde usted se pare tienen que haber sanidades, donde usted se pare la mano poderosa de Dios tiene que manifestarse su gloria. Pero usted primero tiene que pasar por un Aralot. Usted no se puede saltar el Aralot. Yo no sé si usted ha hecho guerra espiritual sin pasar por Aralot. Usted tiene que ir a Aralot. Capítulo 5, versículo 3 dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Usted hoy está entrando a un Aralot. Usted hoy está entrando a un campo de cirugía llamado Aralot. Usted hoy está entrando a un quirófano Aralot, donde le está diciendo, Señor, hoy vengo delante de ti en este Aralot a que cortes lo que tengas que cortar. No le dé miedo con el Señor. A que quites lo que tengas que quitar. Hoy saco mis cuchillos afilados. Usted es el único que sabe qué es lo que le está estorbando en su carne. Gálatas 5, 16 al 23 nos habla. Y hay una lista grande. Vamos a necesitar muchos cuchillos. Sí los vamos a necesitar porque, mire, dice don Luis, dice Gálatas 5, 16, 23. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto lo está hablando Gálatas y ojalá usted vaya y lo lea. Gálatas 5, 16, 23 es la lista. Usted haga esa lista y váyase con esa lista para Aralot. Hoy mismo, hoy lo puede hacer. Dígale, Señor, hoy me vengo con esta lista de Gálatas 5, 16, 23. ¿Sabe por qué? Porque es que usted ha venido haciendo guerra espiritual con esta lista de Gálatas 5, 16, 23. Por eso la gente anda de mal en peor, por eso las retaliaciones, por eso no han visto la mano poderosa de Dios, por eso dicen es que en esa iglesia no pasa nada, es que el pastor oró y no pasó nada, es que la pastora cantó y no pasó nada, porque es que es más fácil echarle la culpa a otro que inculparme yo mismo. No está pasando nada, ¿será que es que usted está yendo a la guerra espiritual? Con adulterio, con fornicación, con inmundicia, con lascivia, idolatría, hechicería, herejía, envidia, homicidios, borracheras, pactos, mundos, inframundos, puertas abiertas al enemigo. Liberación. Usted hoy saque la lista, imprima la lista o ábrala en la Biblia. Gálatas. Váyase a Gálatas. Y usted una vez en el libro de Gálatas 5:23, mire lo que dice por título, estad firmes en libertad. Mi Biblia dice, firmes en libertad. Y usted está firme en libertad y preparado para hacer guerra espiritual cuando, mire lo que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en el 15, en el 16, dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces usted hoy se va a ir con la Biblia así, si no tiene impresora, si no le gusta escribir. Yo escribo, hermanos, vea. Yo me levanto a las 2 de la mañana, yo tengo escrito, yo le digo a mis hijos, mire,
Yo no les posiblemente yo no les alcancé a dejar casa, aunque gloria a Dios sí se las dejo. Posiblemente yo no les alcancé a dejar CDTs, cuentas, oro. Pero yo les voy a dejar manantiales de agua de vida. Yo escribo, 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 escribo. Todo el día, la madrugada me la paso escribiendo. Entonces, saque la lista a mano. Saque esta lista de Gálatas 5, 16, 23 y dígale a su esposa, dígale a su esposo, si vive solo, pues dígase a usted mismo, me voy para Aralot. Ojalá usted pueda decir, me voy para Aralot. Y para los que acaban de entrar, Aralot. Escriba a alguien allí, hermano, váyase para Aralot, nos vamos para Aralot. Estamos capítulo 5, versículo 3. Antes de ir a la guerra espiritual debemos ir a Aralot. Ay, ¿qué dijeron? Que antes de hacer guerra espiritual nos íbamos a tomar las armas y mejor dicho ya nos íbamos a enfrentar con una lista pues de demonio, la cosa más impresionante, con Asmodeo, con Damián, con Leviatán, con Belcebú, con Jezabel, con Asmodeo, con el espíritu de estupor, con el espíritu de Pitón, con el espíritu de Absalón, con el Abadón. No, las cosas no son así. Usted antes de irse a la guerra, usted tiene que irse y pasar por Aralot. Y dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Aralot es donde yo dejo los deseos de la carne. Esta carne que quiere pedir tanto. Esta carne que no se quiere sujetar. Esta carne que quiere dormir, comer, pasear, estar todo el tiempo en las redes, escuchar música secular. Esta carne, estas chuletas, como dice mi mamá, que no quieren sujetarse, usted tiene que llevarlas a Aralot. Dice 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Aquí ya hay una guerra espiritual. Aquí este solo versículo ya nos lleva a una guerra espiritual, de que hay un deseo que es contra el espíritu, de la carne contra el espíritu y el espíritu. Es una lucha constante. Mire, usted es un ser tripartito. Usted es un ser de alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? En el alma es donde están las emociones, el cuerpo físico que vemos y el espíritu. Usted tiene que mantener alineados. Qué difícil es mantener los tres alineados. Por eso es que el cuerpo a veces necesita la acetaminofén, por eso es que a veces al alma la llevan al psicólogo y por eso es que el espíritu dice, bueno, vamos a meterle palabras, ¿cierto? Vamos a meterle Biblia. Usted tiene que tener los tres alineados. Cuando hay un desorden, cuando no hay una sincronización, pues obviamente usted está en la ansiedad, usted está en la fatiga, usted está como el que no me hallo, como que voy, vengo, como que entro, salgo, como que si es de noche quiero que sea de día, como que si es de día quiero que... Porque hay un desnivel en los tres tremendo. Usted tiene que alinearlo. Y su espíritu debe prevalecer sobre la carne, sobre el cuerpo y sobre las emociones. La carne debe estar sujeta al espíritu. No puede estar al revés. Carne y alma y espíritu. No, el espíritu tiene que estar arriba y por eso usted tiene que ir a Aralot. En Aralot es donde usted le da. Mire que usted entra en Aralot con la carne arriba. Y en Aralot es donde el espíritu, donde pasa donde dice este intercambio, Aralot. Entonces ya queda el espíritu y queda la carne acá. ¿Por qué? Porque ya la ha cortado. ¿Por qué? Porque ya la ha circuncidado. En Aralot es donde cambia. Entro a Aralot carnal, entro a Aralot altivo, entro a Aralot prepotente, pero allí es donde se circuncida mi carne y pasa mi espíritu. Si lo están viendo, si lo están entendiendo cómo es. Aralot dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mira la guerra la guerra interna de tú tratar de controlar tres personas. Es muy fuerte, dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Y qué es lo que usted va a ir a dejar a Aralot? ¿Qué es lo que usted va a circuncidar? Eso con lo que años no ha podido, eso con lo que años ha luchado, eso con lo que años usted lleva y lleva allí cargando, con que usted ya le tiene una bodega. Usted empezó cargando una maleta y usted ya le tiene bodega a esas emociones, a esos sentimientos, a esas acciones. Mira lo que usted tiene que dejar en Aralot. Capítulo 5 de Josué, versículo 3, dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: usted a Lot va a ir a dejar el adulterio. Usted a Lot va a ir a dejar la fornicación. Usted a Lot va a ir a cortar la inmundicia y la lascivia. Usted a Lot va a ir a cortar idolatría, hechicerías. Pastora Joana, yo nunca he hecho brujería. ¿Y sus antepasados? ¿Y sus abuelos, tatarabuelos, antepasados, colonizadores? Su línea materna, su línea paterna, de por allá, tercera y cuarta generación de donde usted viene, usted fue pactado a la brujería. Usted fue pactado a la hechicería y por eso usted debe entrar a Lot y cortarlo. Cuando lo bautizaron, cuando lo entregaron a los demonios, cuando le hicieron los riegos, los conjuros, cuando le dieron el agüita porque se le volteó el cuajo, porque le dio mal de ojo, porque le dieron el agüita bendita, porque lo llevaron a donde San Gregorio, porque lo llevaron a la Virgen del Carmen, del Perpetuo Socorro, a la de Coromoto y a la de yo no sé más dónde. Perdóneme, pero eso es brujería. Cuando yo cargo el ojo, la herradura, la ruda, la canela, los clavos, el ojo de pescado, el yin y el yang, cuando yo hago que los cuadros. Es que aquí no estamos hablando de brujería como lo hablábamos hace 8 días, con el muñequito y haciéndolo y enterrándolo en cementerios. No, esto es muy delicado y usted tiene que ir a Lot. Usted tiene que ir a Lot y soltarse de todo eso para que usted pueda ser libres. Ese pececitos que colgábamos, el pez de la cristiandad, pirámides, objetos chinos, libros de ocultismo, dioses griegos, el ojo que todo lo ven, hay manillitas, todo eso es hechicería. Herraduras, cordón umbilical, feng shui, riegos, baños, conjuros, el quereme, el perseguime, el jabón rey, el baño en el río, todo eso es brujería. Y usted hoy tiene que entrar a Lot a deshacerse y a cortar eso, a cortar la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso usted tiene que ir a Lot. 22, más el fruto del Espíritu es amor. Mire cuando usted corta todo eso, cómo sale a hacer guerra espiritual. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted ya corta, cuando usted hace una circuncisión de absolutamente todo esto, usted ya puede andar en los dones del Espíritu Santo. Usted ya puede andar en mansedumbre, usted ya puede andar en templanza, usted ya puede andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en amor y en fe. Paso número 1, ir a donde a Lot, que es el quirófano, a afilar esos cuchillos. Cuarto, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra. Todos los hombres de guerra. Cuando usted entra a Lot sin frutos y usted sale de Aralot con frutos. Es importante que se grabe esto. ¡Uy, santo Dios! Yo entro a Aralot sin frutos y salgo dando frutos. Y mire lo que habla acá. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra. Ustedes están viendo cómo está hablando acá de los hombres de guerra. ¿Y de qué estamos hablando? De guerra espiritual. Estos hombres ya eran hombres de guerra, pero no se habían circuncidado. ¿Cuántos años llevamos haciendo guerra espiritual sin circuncidarnos? ¿Cuántos años llevamos echando fuera demonios sin circuncidarnos? ¿Cuántos años llevamos echando la brujería fuera, pero no habíamos sido circuncidados de la brujería? ¿Cuántos años llevamos echando fuera la prepotencia, la arrogancia, pero no habíamos sido efectivos? Porque es que si algo no se corta, no podemos ser efectivos. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Nosotros salimos de Egipto.
los varones, todos los hombres de guerra. Tú eres un hombre de guerra, yo soy una mujer de guerra. Pero todo hombre de guerra debe pasar por Aralot, que no se te olvide, Aralot. A-R-A-L-O-T, Aralot. Habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Nótese por qué Josué tuvo que circuncidarlos. Porque habían salido y habían muerto, pero no habían sido circuncidados. Entonces él dijo, hay un remanente, hay un pueblo que no ha sido circuncidado, yo tengo que circuncidarlos para poder ser efectivos en la guerra. 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Nótese que estos hombres no habían sido circuncidados y por eso no pudieron ser efectivos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en lugar suyo, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Habían salido de la tierra de Egipto, se habían vuelto hombres de guerra, pero no habían sido circuncidados. Y por eso el Señor dijo, sí salieron de la tierra de Egipto, sí pasaron por Egipto, sí se volvieron hombres de guerra, pero había un problema, no habían sido circuncidados. Por eso ese mandato le fue dado a Josué y dijo, hasta aquí. Necesito que todo el que vaya a la guerra sea circuncidado. No vamos a volver a fracasar porque hemos venido fracasando por años, de que todos hicieron hombres de guerra, pero no llegaron a Aralot, no fueron circuncidados, entonces necesitamos, dice, por eso dice por segunda vez. Entonces necesito que todos los que yo voy a entrenar como comandante, porque Josué fue un líder de guerra, fue un líder estratégico, dijo, lo primero que yo voy a hacer con mis líderes de guerra, lo primero que yo voy a hacer al ser comandante de ellos en guerra es que los voy a circuncidar. Qué fuerte esa situación. Y dice, a los hijos de ellos que le había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Cuando tú has entrado en la guerra espiritual y no te has circuncidado, has entrado como un incircunciso. Y nótese que esa palabra solamente la hemos dicho, ay, es que la Filistea incircuncisa, ay, es que el Goliat incircunciso, ¿cierto? Pero nosotros, al entrar a la guerra y no haber pasado por Aralot, hemos sido incircuncisos. Hemos estado en la iglesia haciendo guerra espiritual, pero hemos sido unos incircuncisos espirituales. Miren lo delicado. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Aralot es un lugar de circuncisión, pero Aralot también es un lugar de sanidad. Nosotros entramos a Aralot a circuncidar todo eso con lo que vinimos del mundo, pero allí el Señor te va a dejar hasta que sanes. Yo no sé si tú saliste del mundo y te sientes con un dolor tremendo, como que no encuentras las cosas, como imagínate un circuncidado como está, pues está incapacitado, pues está recién operado, pues está que no se puede mover para ninguna parte porque se le puede infectar la herida. No sé si tú te estás sintiendo así. La vida cristiana es esa, de que yo tengo que estar circuncidada y quedarme en ese lugar de reposo para que yo de allí pueda salir fuerte, para que yo de allí pueda salir vigorosa. Entonces lo que tú vas a hacer hoy es que vamos a entrar a Aralot, vamos a cortar todas las obras infructuosas de las tinieblas que hablábamos en el libro de Gálatas 5, el capítulo 16 al 23, y tú te vas a quedar allá hasta que sanes. No es que ya te circuncidaste hoy y mañana vas a ir a la guerra. Tú te vas a quedar allá hasta que sane esa herida, porque imagínate cuántas cosas tenemos que nosotros sanar. Ya habían cruzado el río, ya ellos tenían que tomar posesión, ahorita llegan a ese lugar donde fueron consagrados. Nosotros los seres humanos necesitamos sanar porque nosotros hacemos guerra para ganar los territorios que ya se nos fueron entregados, pero enfermos no podemos ir, convalecientes no podemos ir, necesitamos sanar en ese Aralot,
necesitamos quedarnos en ese Aralot, no sé cuánto tiempo te tenga el Señor en ese Aralot, necesitamos en esa circuncisión cortar con ese hombre viejo, con la vieja naturaleza, con la vieja carne, necesitas ir a Aralot. La circuncisión es un acto de consagración con Dios, es un acto donde yo me entrego, es un acto donde yo estoy allí solo con Él, donde escucho su palabra. Aralot, estamos Él y yo. En Aralot solamente yo me puedo desnudar y decirle, Señor, circuncídame. Yo sé que me va a doler, pero de aquí voy a salir sano. Se quedaron en ese lugar. Un soldado no puede ir a la guerra herido ni cargado. Y ahí sale la frase, no podemos ir a la guerra heridos ni cargados. Nótese que dice que ellos se quedaron allí hasta que sanaron. 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Hasta que sanaron. Debes sanar para ir a la guerra. No te puedes ir herido. No te puedes ir con dolencias. Tienes que sanar. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Mira cuando tú pasas por Aralot. Cuando tú entras a Aralot, cuando tú pasas por Aralot, se es quitado el oprobio. Se te quita el oprobio. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hasta hoy ese hombre cambió de Aralot a Gilgal. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Eso quiere decir que se demoraron en sanar 14 días. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Nótese en que salieron de Aralot y comieron del fruto de la tierra. Vas a salir de Aralot comiendo del fruto de la tierra. Si no habías entrado en Aralot, posiblemente por eso no estabas comiendo del fruto de la tierra, los panes sin levadura y de las espigas. Sales de Aralot comiendo el fruto de la tierra, los panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. Mire las ventajas de salir de un Aralot. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer desde el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Conclusión, entraron a Aralot comiendo maná. Lo maná es como lo reducido, como lo del día. Y una vez circuncidados cesó el maná. Entraron a Aralot comiendo maná y salieron de Aralot y cesó el maná. Esa misericordia allí donde muchas veces tú arañas, donde está lo del día. Pero dice que salieron de Aralot, ellos sanaron, para poder salir a hacer la guerra y conquistar territorios. Pero dice que comieron de los frutos de la tierra todo el año. Y de allí, lo vamos a ver dentro de 8 días, que Josué tomó la tierra de Jericó. Usted necesita hoy entrar a un Aralot. Usted necesita hoy afilar esos cuchillos y decirle, Señor, corta lo que tengas que cortar. Sí va a doler, pero un soldado nunca va a ir a la guerra solo, ni va a ir herido, ni va a ir cargado. La importancia de que en Aralot haya una sanidad interior, lo que habíamos venido hablando. La importancia de que en Aralot se corte ese rechazo que has venido sintiendo, ese me abandonaron, ese soy solo, ese mi mamá me dejó. En Aralot tiene eso que estar circuncidado, tiene que haber una sanidad interior. Dice que se quedaron allí en el versículo 8 del capítulo 5 hasta que sanaron. En Aralot tienes que sanar para poder ver la tierra prometida. En Aralot tienes que sanar para poder comer los frutos de la tierra. En Aralot tienes que quedar. Tienes que salir nuevo, tienes que salir diferente a como entraste. En Aralot tienes que experimentar una sanidad interior, una sanidad del alma. En Aralot tienes que experimentar el ser libre. Tienes que ser libre totalmente. En Aralot hay liberación. Tienes que salir libre. Tienes que salir libre de ese lugar. Bueno, ya con esto cerramos. Ojalá tú puedas decirle al Señor que te lleve hoy a ese Aralot y afilar esos cuchillos, como le decía ahorita el hermano. Vamos a tener que afilar muchos cuchillos.
para tú poder ser estratega a la hora de guerrear por tu casa, por tu hogar y por tu familia, sí o sí tienes que afilar cuchillos, tienes que entrar con la lista de Gálatas 6, 16 al 23 y decirle, Señor, corta hoy lo que tengas que cortar porque salgo de Aralot diferente. Salgo de Aralot a vencer. Salgo de Aralot ya no a comer más maná, sino de los frutos de la tierra. Salgo de Aralot sano. Salgo de Aralot con los dones del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo. Y salgo definitivamente de Aralot a conquistar. Padre, te entregamos este día, te bendigo, te alabo y te adoro por este momento tan maravilloso que nos permitiste entrar y estar en tu presencia. Yo te pido, Rey de Reyes, mi Rey amado, mi Rey poderoso, que todos, Señor, hoy vamos a pasar por ese Aralot, que no hemos visto muchas cosas aún, porque no habíamos entrado a ese lugar de Aralot, porque no habíamos entrado a ese lugar, porque todavía teníamos muchas cargas, porque en Aralot es donde yo suelto mi carga, en Aralot es donde yo me circuncido. Hoy tienes que circuncidarte. En Aralot es donde yo corto con la carne, corto con el pecado, corto con lo que me está estorbando para poder ser un guerrero. En Aralot es donde yo me circuncido. En Aralot te quiero mucho, amiga linda mía, te bendigo, Lorenita, yo también. Necesitas hoy entrar a un Aralot. En Aralot es donde hay una sanidad. En Aralot es donde yo necesito entrar, donde solamente vamos a estar él y yo, y el cuchillo para cortar la carne. En Aralot es donde yo necesito dejar mi ego, mi prepotencia, mi arrogancia, lo que yo pienso, lo que yo diga. En Aralot es donde yo me humillo. En Aralot duele. Imagínense cómo estuvieron ellos circuncidados, sin ningún tipo de anestesia, donde allí estuvieron quietos, donde allí estuvieron reposados, donde allí estuvieron sin poderse mover. Tal vez a ti te esté doliendo hoy, pero es ese Aralot tan necesario para poder salir a ser productivos en el campo de la guerra espiritual, poder salir a tomar territorios. Esta circuncisión que les hizo Josué a estos hombres de guerra, los iba a tener por un momento convalecientes, los iba a tener por un momento allí quietos. Y nótese que es paradójico porque si a ustedes les dicen, bueno, hay una toma de guerra, hay un plan de guerra, necesitamos que alisten a sus familias porque nos vamos para la guerra, ¿usted los entraría a un campo de cirugía? ¿O qué les haría? Pero con el Señor pasa al contrario, con el Señor todo es al contrario. Inmediatamente Josué dijo, sí, guerra, Jericó, cirugía. Cuando en la cirugía uno está convaleciente, cuando en la cirugía no está dolorido, cuando en la cirugía no está solo, depende de las fuerzas del Señor. Entonces, todo guerrero antes de ir a tomar territorios debe pasar por Aralot. Aralot duele. En Aralot estamos solos él y yo. Yo te pido que cada uno de los que nos conectamos hoy, de los que se van a conectar, de los que van a seguir escuchando, de nuestras familias, puedan pasar por ese Aralot, donde queda la carne, donde quedan las horas infructuosas de las tinieblas, los malos pensamientos, los malos deseos y poder salir, quedarnos allí hasta que sanemos. Necesitas sanar para conquistar a tu familia, necesitas sanar para recobrar territorios, necesitas sanar para tu hogar, necesitas sanar para reconquistar a tus hijos, necesitas estar sano. Por eso es importante que pases por ese Aralot, Padre, que todos pasemos por ese Aralot y que tú seas haciéndonos esa cirugía. Josué fue el que circuncidó. Circuncídanos tú, Padre. Quita esas cargas emocionales, quita esos rechazos, quita esos apegos emocionales, corta con todo aquello que no es tuyo, con todo aquello que te incomoda, con todo aquello que está haciendo estorbo entre mi comunión y tú. Corta con todas esas maldiciones, corta con todos esos pactos, corta con todas esas herejías, renuévanos la mente, una mente renovada, la mente de Cristo, para ya no tener más paradigmas, quitar mentalidades de pobreza, corta con todo aquello que no me deja avanzar, corta con todo aquello que he cargado y se lo he querido transmitir a mi familia, a mis generaciones. No, aquí somos los pobres, aquí ya, nos vamos a morir, esto aquí nadie es profesional, esto aquí yo no me voy a casar, no.
corta, hoy se cortan palabras de maldición, decretos autoproferidos de mi boca, decretos que les he proferido a mis hijos. No, pues usted verá que estudia, mejor póngase a vender lotería o chance, porque aquí no hay para estudio. No, se cortan esas palabras. Tus hijos van a estudiar, tus hijos van a ser los profesionales de este tiempo, van a ser los mejores, van a estar en las mejores universidades, van a ser los profetas, los evangelistas, los salmistas. Tú vas a, no, es que ya esta salud mía está cada vez peor, el dictamen dice que esto me va a matar. No, hoy se cortan esos dictámenes, hoy se corta, hoy entra Saralot y se cortan esos decretos de maldición, esas enfermedades, esos dictámenes que dicen que vas a morir, esos dictámenes que te quieren llevar a la opresión, a la depresión. Hoy se cortan en tu carne toda enfermedad que ha querido llegar por la línea materna, la línea paterna, por brujerías, por hechicerías, por maldiciones, autoproferidos, por escuchar doctores que sí, que te vas a morir, que te vas a morir. No, se corta, se sale eso de tus oídos. Hoy se corta en tu carne todo lo que el Señor le desagrada. De pronto tu manera de vestir, de pronto tu manera de hablar, de pronto tu manera de caminar, de pronto tu manera de accionar. Hoy se corta y sales y estás allí y sanas cada herida que ha estado allí, cada herida emocional, cada herida por rechazo, cada herida por abandono, cada herida por palabras, cada herida que te ha generado los hombres, las circunstancias, que te ha generado tu familia, tú mismo. Estás allí sanas y sales diferente a enfrentar y hacer una guerra espiritual, porque si tú estás sano, puedes conquistar a tus hijos. Si tú estás sano, puedes conquistar a tus generaciones. Si tú estás sano, puedes conquistar a tu esposo, a tu esposa, a donde estás, en el entorno donde estás. Pero si no estás sano, no puedes ir a conquistar y a retomar territorio. Yo te bendigo. Y bueno, haciéndoles otra vez la invitación, no se pierdan, ya los vuelvo y les digo, avivados y restaurados. El segundo retiro que vamos a tener, Casa Profética lleva 2 retiros con estos. Un lugar donde vamos a ir a Aralot, a cortar. Un lugar donde vamos a ir a sanar, donde vamos a ir a tocar su manto, donde vamos a ir a que los cielos se abran, donde vamos a mover los cielos, la atmósfera espiritual a nuestro favor, donde nos vamos a recargar, donde nos vamos a llenar. Anímense, la verdad es muy económico. Llamen a las guerreras de la iglesia, a las intercesoras, digan qué tengo que hacer, los cupos son limitados. Anímese, usted se va a recargar, como le decíamos el domingo. Si usted entró como un gatico, usted va a salir como un león, usted va a salir rugiendo. ¿Cómo entraron a la cueva de Adulán? Entraron tristes, enlutecidos, amargados, cansados, pero dice que cuando salieron sus rostros eran como de leones. Usted va a llegar diferente, usted ese encuentro va a llegar, su familia lo va a notar diferente, sus vecinos, donde usted está empleado, usted va a llegar diferente, la actitud suya. Usted es un generador de atmósferas, usted es un generador usted es una fuente, usted de su interior, dice la palabra, correrán ríos. Dice que seremos como manantial de agua, en Isaías 58:11, que desde nuestro interior correrán manantiales de agua. Ustedes tienen que ir a recargarse, avivados y recargados. 2, es esa fuente. Usted va a ir a llenarse como la mujer samaritana. Usted va a ir al pozo. Ese retiro es ese pozo de Jacob, donde usted va a ir a llenarse. Ese retiro es ese monte donde subió Moisés, donde se le entregaron los mandamientos. Ese retiro es el monte Carmelo, donde usted va a ir a derribar a los Baales, porque en la casa hay profeta. En ese retiro es donde usted va a enjugar con sus lágrimas los pies del maestro. Es donde usted va a ungir esos pies. Es donde usted va a abrazar. Ese encuentro es donde usted va a ir a sentir el abrazo de papá. Si usted no ha tenido un papá, si se ha sentido solo, si se ha sentido que no ha querido seguir más, que se siente cansado, que está a punto de tirar la toalla, ese retiro va a ser una conexión. Ese retiro donde usted va a ver los cielos abiertos como los vio Esteban. Ese retiro es donde se van a ver la multiplicación. Usted va a ver cómo los panes y los peces se van a multiplicar. Ese retiro van a ver cosas grandes. Yo estoy, mejor dicho, ya tengo, el Señor esa mira me entregó un tema maravilloso para ese día. Y verdad que sí, va a ser algo muy, muy lindo de parte del Señor. Así que yo los bendigo.
póngase en contacto, no deje pasar esta oportunidad porque va a ser ese encuentro con Dios donde usted va a salir animado, recargado para poder pasar al 2025 porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales y usted sí o sí necesita recargarse. No, si yo necesito tanquear mi carro, ¿a dónde debo ir? Si yo necesito llenar mi nevera, ¿a dónde debo ir? Yo no me puedo quedar acá en la casa, yo necesito dirigirme a una gasolinera, necesito dirigirme al supermercado, así es. Nosotros necesitamos ir a tanquear el alma, recargarnos, abrazarnos, que el Señor nos ame y nos ministre con su alabanza y con su predicación. Bueno, un abrazo muy grande. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el domingo con el favor de Dios porque hay unas sorpresas grandes de parte del Señor. El Señor está ensanchando el ministerio y bueno, para la gloria de todo es para la gloria, honra de mi Señor. Nos vemos el domingo para que podamos alabar y dar testimonios y glorificar de todo el amor que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, los amamos y los abrazamos. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tu familia, tu ministerio. Ánimo, falta poco para adelante de la mano poderosa de Papito Dios. Bendiciones.